Voy a presentar en realidad un recorrido por la obra de Severo Sarduy, que puede ser al mismo tiempo una introducción a la lectura de la obra de Severo Sarduy para algunos de ustedes y una manera de quizá entender la relación que Severo Sarduy puede tener con la literatura contemporánea, con los problemas de la literatura contemporánea. Lo que he querido plantearme en este texto ha sido básicamente una comprensión de la manera en que Sarduy, a diferencia de lo que se dice siempre de él, que es un autor textualista, que es un autor desvinculado de la realidad, que es un autor que no se planteó en ningún momento problemas, digamos, de relación con lo real. A diferencia de esto, pienso que toda su obra está marcada justamente por la relación entre la literatura, el arte y el mundo. Y mi manera de presentarlo aquí es a través del análisis de las distintas formas en que la obra de Sarduy se relaciona justamente con la representación del mundo, si quieren, cómo dialoga con las distintas maneras de representarlo y cómo problematiza esa relación. Entonces voy a partir de una, digamos, de una lectura de Sarduy que va a contrapelo o a contracorriente de lo que generalmente se dice sobre él, y voy a tratar de problematizar a lo largo de mi texto esa manera en que Sarduy, como digo yo, crea el teatro, elabora un teatro de su estética que yo quiero llamar el teatro de su estética neobarroca. Vamos a ver las distintas modalidades de ese teatro y las distintas modalidades en que él pues analiza las relaciones entre texto y realidad. Voy a comenzar con la vocación de los últimos años de Sarduy. Una de las últimas apariciones públicas de Severo Sarduy, que murió de SIDA en 1993, tuvo lugar el 9 de abril de 1991 en el Parque Cultural Viera y Clavijo de Tenerife, que era por entonces el marco habitual de las actividades de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en las Islas Canarias. El rector Ernest Lucht, director de la institución, había invitado a Sarduy a abrir los cursos de aquel año con un recital de su poesía que fuera a la vez como una lección y un comentario glosado de la misma. Aunque ya estaba bastante enfermo, Sarduy cumplió con el encargo y durante una hora larga leyó y comentó unos 20 poemas de su producción más reciente. La grabación que se hizo de su intervención fue transcrita y publicada póstumamente en una pequeña plaquette bajo el título de Poesía bajo programa, ahí la tienen, y más tarde se incorporó al corpus de la obra completa, donde cierra la sección que reúne sus poemarios. Para todos los que conocimos y fuimos amigos de Sarduy, releer hoy la introducción a aquel último recital resulta conmovedor no solo por la emoción que aflora en sus palabras cuando describe su viaje al archipiélago canario como un regreso al país natal, o como cuando compara Tenerife y Cuba y nos dice que las dos islas son como un reflejo especular. También hay algo conmovedor en el modo en que ese regreso simbólico, que se reelaborará luego en la novela Pájaros de la Playa, entronca con un retorno a las fuentes barrocas y populares de la poesía cubana y de la propia poética de Sarduy, tal y como podemos descubrirla en sus sonetos y sus décimas de los años 50. Y es que después de 3 décadas de versos libres y experimentos visuales, lo que aquella tarde Sarduy lee en Tenerife, invocando a la figura fundadora del canario y camagüeyano Silvestre de Balboa, son básicamente las décimas y los sonetos con que el poeta de los 80 y los 90, el autor de Un testigo fugaz y disfrazado y de Un testigo perenne y delatado, reanuda con la práctica de las formas fijas de su poesía juvenil. A través de este otro retorno, el último Sarduy relee atentamente al primero, lo reedita y traza entre ambos un puente o una línea continua que le permite reivindicar su doble fidelidad al lugar y al lenguaje del origen, o sea, a Cuba y a la poesía. De ahí que la introducción al recital tinerfeño y el recital mismo nos pinten de un modo apenas velado
una suerte de emotiva escena alegórica donde la génesis de una vocación, la de Sarduy, y las primicias de una expresión cubana, de la poesía cubana, se solapan y se confunden en la afirmación retrospectiva y oblicua de una identidad, la de Sarduy como poeta cubano. Pero hay más. En el último Sarduy, esta reapropiación de las formas fijas procede al mismo tiempo de un diagnóstico bastante sombrío sobre la situación de la literatura, el pensamiento y el arte en las décadas finales del siglo XX. Como lo dijo en varias entrevistas, nada bueno veía en el espectáculo que le ofrecía aquel presente, donde tantos parecían estar de vuelta de todo y donde el agotamiento de la lógica rupturista desembocaba en un confuso panorama estético dominado por prácticas y productos mayoritarios y consensuales. Su retorno a las formas fijas puede leerse en este sentido como una estrategia de resistencia o un irónico resguardo ante el colapso general de la tradición de las vanguardias que anunciaba la era posmoderna. No es otra, de hecho, la interpretación que él mismo construye cuando le explica al público tinerfeño en la introducción del recital por qué lo ha intitulado Poesía bajo programa. ¿Por qué ha llamado su recital Poesía bajo programa? Hoy en día, el creador, el pintor o el escritor disfruta, y es la primera vez en la historia que esto ocurre, de una libertad total. Es decir, incluso en el surrealismo, como lo saben ustedes mejor que yo, incluso en el romanticismo, incluso en el cubismo, incluso en el dadaísmo, había ciertas normas, ciertos códigos. La libertad no era total. Hoy en día, como el pintor y el poeta disfrutan de una libertad total, hay una crisis de sentido. Voy a citar a una de las personas que más marcó mi vida y con quien prácticamente conviví durante un cuarto de siglo, el escritor francés Roland Barthes. Dijo una frase que cito de memoria, a tal punto me conmovió. Dijo: el régimen de sentido es el de la libertad vigilada. Si la libertad es total o nula, el sentido no existe. Está clara la frase, es decir, hay que crear para producir sentido una libertad vigilada que sea la rima, que sea la métrica, que sea el ritmo interno. Esto no quiere decir que haya que volver necesariamente a las formas tradicionales. La poesía concreta brasileña, es decir, Haroldo de Campos, Augusto de Campos y Decio Pignatari, el movimiento de Noigandres, inventó también formas a partir de la geometría o a partir de nociones del Bauhaus. No me interesa discutir aquí la validez general de este análisis en el que se dejan leer como en un palincesto la actitud de desencanto que signa los últimos años de Sarduy, su apego a una cierta idea del arte moderno y su profunda desconfianza ante una estética postmoderna que proclamaba por entonces un ecléctico todo se vale, junto a la necesidad de una vuelta a la dicción más simple de la poesía coloquial o a la primacía de la anécdota, de la historia, de la narratividad, de lo que se llamaba la narratividad en la novela. Habría mucho que decir sin duda sobre la manera como estos y otros contextos se entretejen en un dictamen que traduce el malestar de nuestro autor ante el momento que le tocó vivir. Pero quisiera retener sobre todo la claridad con que se plasma en sus palabras uno de los lugares privilegiados desde los cuales hoy nos mira y puede dialogar con nosotros y con nuestra época, es decir, con este siglo XXI. Me refiero al espacio donde convergen en el corazón mismo de su obra la crítica de la representación, el régimen estético de la literatura y el arte, y acaso ese más allá que les sería inherente y que, inspirándose en el pensamiento de Jacques Rancière y de Alain Badiou, algunos teóricos han bautizado como la condición post-estética o post-autónoma, es decir, ese punto extremo actual donde la indiferenciación preside a una disolución de la forma artística o literaria en la pura diversidad de los discursos, en la variable prosa de la vida social. Sarduy advierte, no sin razón, que la posmodernidad le da visibilidad a esta instancia a través de la reivindicación de una libertad que según él cree o teme, al borrar los límites desemboca en la trivialidad y el sinsentido. Pero no por ello ignora la contradicción que le plantea el cambio de paradigma al hacer evidente cómo esa misma libertad
que se encarna en el ejemplo de la poesía concreta brasileña, ha sido el motor de la dinámica rupturista que ha llevado a ver en la pintura y en la escritura dos prácticas imantadas por un proceso de extensión continua más allá de sus fronteras tradicionales. Ambas dibujan el perímetro donde se produce simultáneamente una renovada postergación de la desaparición final de dichas fronteras y una repetida afirmación de la especificidad del campo de la literatura y el arte. Todo ello, ya lo sabemos, es propio de la lógica de la modernidad que la posmodernidad pone al descubierto, solo que en el caso de Sarduy adquiere un sesgo particular, pues se presenta desde muy temprano y en muy buena medida gracias a las relaciones del cubano con la pintura y las artes plásticas, como un horizonte temático donde la crítica de la representación literaria y artística teatraliza a menudo la aparición y la desaparición de los contornos, la aparición o la desaparición del borde exterior de la representación misma. Digo teatraliza porque estamos hablando de un autor que, como ha mostrado Reinaldo Ladaga, incluye el tópico de la muerte de la literatura y el arte en una temática general que asocia muerte y representación. Pero digo teatraliza también y sobre todo porque se trata de un autor neobarroco, no habría que olvidarlo, que se sirve reflexivamente de la perspectiva de una desaparición de los límites como otros se sirven de la atracción del abismo, es decir, como un instrumento de vértigo y un riesgo reales, pero literaria y artísticamente controlados. De ahí que para Sarduy la escritura y la pintura sean siempre artes del extremo, en el sentido que pueden darle a este término no solo los modernos, sino muchos de nuestros contemporáneos. De ahí que el acto de escribir, tal y como él mismo lo definió en uno de sus ensayos, puede compararse con el arte de un equilibrista que avanza balanceándose sobre el vacío o incluso con el más deleznable de un surfista que apenas dura mientras se yergue sobre el agua. Escribo sobre las crestas de las palabras, sobre el filo. El lenguaje hierve, se encrespa como una ola de Hokusai en cuyas gotas, en una galaxia blanca sobre el añil, se han detectado imágenes fractales. Sobre ese blanco, sobre esa espuma fractal, siempre presta a deshacerse, a desaparecer, mar en el mar, hay que ir, va la frase, en equilibrio. Cultivar lo extremo significa así teatralizar barroca y neobarrocamente la temática de un arte y una literatura constantemente amenazados por su propia disolución. Y significa además elaborar alrededor de este horizonte una práctica y una teoría estética capaces de regular las complejas relaciones entre la creación plástica y literaria y aquello que le es ajeno, irreductible o exterior. Creo que una de las claves para entender hoy a Sarduy y para hacerle un lugar entre nosotros pasa por esta práctica y esta teoría que recorren profusamente toda su obra y que de comienzo a fin atraviesan por distintas fases en su desarrollo, iluminando y haciendo inteligibles a su paso algunos de los principales asuntos, intereses y obsesiones del autor. Pienso, por ejemplo, en la intensa fascinación que siempre sintió hacia los gemelos o hacia los dobles, el tema del doble. Pienso también en la atracción no menor que le llevó a explorar el body art, el dress art, el mimicry dress art, o en fin, pienso en la curiosidad que lo condujo a acercarse al tema del mimetismo animal, de cómo los animales se disuelven en la naturaleza a veces o juegan a desaparecer las fronteras entre ellos y los vegetales. Quisiera dedicar el tiempo que tengo a comentar varias modalidades de esta estética general y me gustaría tratar de estructurarlas dentro de la trayectoria del cubano, basándome a la vez en sus escritos como crítico y teórico cultural y en su práctica como novelista, dramaturgo, periodista, pintor y poeta. En este sentido, les decía en un comienzo que mi recorrido es un recorrido que va por toda la obra de Sarduy, que podría ser o podría servirles a ustedes también como una introducción a su lectura. Digo esto porque es prácticamente Sarduy y todos los Sarduy, porque hay varios, los que se dejan leer a través de este juego entre exterioridad e interioridad de los territorios de la literatura y el arte en las fronteras de lo que ya el mencionado Rancière define como la contradictoria literariedad de los regímenes estéticos.
Insisto, sin embargo, en que vamos a partir aquí de unas premisas distintas, las de una modernidad neobarroca que mal puede ignorarse cuando se lee al cubano y que además constituye una de las caras visibles de eso que he llamado, en otro ensayo mío, su religión del vacío. Y quizá nada describe mejor que la inversión de signos que anuncia ya con el Renacimiento el tópico del gran teatro del mundo, hace ver la existencia de lo real como una construcción social y la alegoría de una cultura del espectáculo como su representación mejor. Si no se tienen en cuenta, no se entiende que la cuestión del realismo y de los regímenes de la escritura y el arte no se plantea en el caso de Sarduy como puede plantearse en otros autores, ni produce tampoco el mismo tipo de crítica. Tanto más cuanto que en él, y desde un principio, las artes plásticas van a ser las veces de mediadoras privilegiadas en las formas de inteligibilidad, de reelaboración y de interpretación de lo sensible. En efecto, si para nuestro cubano, como lo dijo varias veces, pintar es escribir y escribir pintar, si pintaba porque escribía y escribía porque pintaba, como repitió otras tantas veces, y en fin, si la pintura y la escritura se le presentaban como dos vertientes de un mismo techo o dos caras de una misma moneda, es porque ambas comparten una relación privilegiada con la imagen y se vinculan a través de ella con la fábrica de lo real. Lo último que queda, una vez terminada la página laboriosa, ajustados los sucesivos párrafos, las frases rápidas, las palabras corriendo como en la cresta de su propio oleaje, es una imagen, señalaba Sarduy en uno de sus textos más conocidos. Este vínculo entre escritura e imagen no es sin embargo vertical, jerárquico y profundo, sino horizontal, igualitario y plano, y además presupone una continuidad no solo entre las artes y las letras, sino entre sus modos de representación. Como buen discípulo de Roland Barthes estructuralista y como joven colaborador de Telquel, el cubano integra muy temprano a su reflexión una crítica a la oposición de fondo y forma, de superficie y substrato, y a todo lo que ambas implican como sistemas de reconocimiento y de lectura de un más allá o de un más acá de los signos. La idea del realismo, en tanto y en cuanto cifra o inscripción de las verdades más hondas o auténticas que se esconderían detrás de las palabras y las cosas, se vuelve así bastante problemática para Sarduy. Aún más, esta no se despliega en el campo de la inteligibilidad como una cacería que conlleve un ordenamiento entre capas o estratos de distinto valor en el proceso de construcción de una hermenéutica del sentido. Sarduy escribe, piensa y pinta de otra manera. La máscara nos hace creer que hay una profundidad, pero lo que enmascara es a ella misma. La máscara simula la disimulación para disimular que no es más que simulación, nos dice Sarduy, parafraseando a Jean-Paul Baudry en un ensayo que publica en la revista Nuevo Mundo en 1967 y que va a incluir más tarde en su libro Escrito sobre un cuerpo de 1968. Consecuentemente, en vez de sustituir un realismo por otro realismo, como ocurría en aquellos años con las novelas de Boom, Sarduy imagina una creciente continuidad que, por un lado, nivela las diferencias entre representación artística y no artística, entre escritura y discursos, y por otro, opera una estilización o una estetización de las estructuras de la representación misma. Vale citar a este respecto la descripción que hace de su primera novela Gestos, cuando le explica al crítico Emil Rodríguez Monegal en una entrevista cuáles han sido las motivaciones que le llevaron a escribirla. El impulso evidente fue, por supuesto, el hecho de la revolución, pero había otros impulsos explícitos que quisiera precisar. Tratar de reconstituir una realidad, la cubana, a partir de percepciones plásticas. La planta eléctrica que describo, por ejemplo, es un Vasarely y luego un Soto. Los muros son Dubuffet. Esos gestos no son, como se ha dicho, movimientos de gente que habla, o al menos no son únicamente movimientos, sino pintura gestual. El arte me sirvió de intermediario con la realidad. Habría que añadir que esta intermediación ya se le presenta por entonces no solo como una vía de acceso privilegiada, sino prácticamente exclusiva.
y es que su importancia se hace patente en los ámbitos más distintos, tanto por lo que respecta a un concepto de escritura que se asocia al action painting de Franz Klein, como por lo que se refiere al proyecto mismo de la novela e incluso al ejercicio hermenéutico de la lectura y la interpretación. Un buen ejemplo de esto último puede verse en otra entrevista de aquella misma época, donde discute Sarduy las nuevas perspectivas críticas que podrían abrirse para entender más y mejor la obra de Rubén Darío cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Hay que sopesar lo que nos dice aquí del nicaragüense, sobre todo cuando se sabe cuán determinante fue la identificación de Sarduy con la figura de nuestro gran poeta modernista y con su destino de escritor latinoamericano en París. La percepción que Darío tiene de la realidad, su mediación, su intermediario, es de orden plástico. Esta pintura a través de la cual Darío descodifica la realidad es el Art Nouveau. Ahora que el Art Nouveau está de vuelta, es decir, que ya no solo suscita nuevos estudios críticos y una inmensa exposición como Les Sources du XXe siècle que se hizo en París, sino que ya hay apartamentos totalmente reamueblados en el estilo Art Nouveau, es decir, ahora que ese estilo ha vuelto a ser totalmente objeto de consumo, el intermediario de Darío con la realidad puede ser reestudiado y a través de él se puede reestudiar toda su obra. No es un secreto que Sarduy ha de incorporar y desarrollar esta visión de las relaciones entre la representación literaria y artística y sus objetos mediante una práctica recurrente de la éfrasis, que le conduce a interpolar un sinnúmero de lienzos, esculturas y objetos plásticos en el curso de una narración o entre los motivos de sus poemas. Mencionemos, por ejemplo, la aparición de la famosa lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp de Rembrandt en una novela tan marcada por la presencia de la pintura como Cobra. Aquí tienen una imagen de la portada de Cobra, que es sacada a su vez de uno de los grabados que Octavio Paz pone en Convergencias y Divergencias cuando habla del tantrismo. Sarduy recupera la imagen de Octavio Paz, la coloca en la portada de su novela y dentro de la novela además va a describir una serie de relaciones sexuales entre los personajes siguiendo el ritual trántrico que ha sido ya descrito antes por Octavio Paz. O sea que hay toda una cadena de circulación allí. O más tarde podemos también decir lo mismo con la aparición de una descripción de la jungla de Wilfredo Lam o de la casa de Raquel Vega de Fernando Botero en la trama de la novela Colibrí. No le falta así razón al cubano cuando describe sus textos como una suerte de collage o de patchwork, en el que alternan plasmaciones de pinturas célebres o menos célebres con alusiones y citas de otros textos o incluso del habla corriente y del discurso publicitario. Todo viene a situarse allí en el mismo plano y genera una tácita continuidad donde se encuentran, se oponen, se conforman y se transforman no solo los lenguajes más distintos, sino también la deconstrucción de las estructuras de la literatura realista y la reconstitución de sus escenarios poéticos o narrativos a través de la mediación plástica. Sarduy interviene críticamente de las dos maneras en los modos de fabricar lo sensible y de construirnos un mundo. Por un lado, denunciando la ideología del lugar común, o si se quiere, la mitología social y sus representaciones. Por otro lado, elaborando también un discurso a partir de la plástica. A menudo se recuerda por ello que Sarduy, con su actitud un poco bastante cuestionadora, fue amigo y discípulo de Roland Barthes, que habla del lugar común y que critica el lugar común en su libro Mitologías. Pero habría que recordar también que Sarduy fue un contemporáneo de Guy Debord y de la aventura situacionista. Con ambos va a compartir una vocación impugnadora que viene de la tradición vanguardista y un proyecto político estético. Pero lo que es propiamente suyo es ese universo inestable, imprevisible y precario que surge de sus novelas y sus poemas, ese mar revuelto y fascinante, donde la referencia no opera ya a la manera realista como una teoría del espejo, sino más bien de manera barroca o neobarroca como un efecto de lo real, como una especie de singular teoría, no del espejo, sino del espejeo. Me interesa subrayar esta palabrita espejeo, a la que Sarduy suele apelar en sus ensayos y conversaciones cada vez que se trata de explicar o de hacer explícito un cierto modo de funcionamiento de la referencia artística y literaria en tanto y en cuanto efecto de realidad.
Y es que una de las definiciones que quisiera dar de su estética general es justamente esta, la de ser, en primer lugar, una teoría y una práctica del espejeo. Con ello, quiero describir el mecanismo, o mejor, el juego impreciso y secreto de equivalencias e intercambios que rige dentro del universo sardullano y cuyas repercusiones no solo le permiten a nuestro autor reinventar a Darío a la luz del estilo Art Nouveau, o reconstituir a Cuba por medio de un Soto o de un Vasarely, sino que lo autoriza incluso a ofrecernos una de las interpretaciones más osadas y originales de la aparatosa erudición de José Lezama Lima. Hablar de los errores de Lezama Lima, aunque sea para decir que no tienen importancia, es ya no haberlo leído. Si su historia, su arqueología, su estética son delirantes, si su latín es irrisorio, si su francés parece la pesadilla de un tipógrafo marsellés y para su alemán se agotan en vano los diccionarios, es porque en la página lezamesca lo que cuenta no es la veracidad en el sentido de identidad con algo no verbal de la palabra, sino su presencia dialógica, su espejeo. Cuenta la textura francés, latín, cultura, su valor cromático. Es verdad que Sarduy recurre también en otros ensayos a otras palabras como vibración, pulsación o a veces chisporroteo para hablar de este sistema. Pero el contenido en el fondo siempre es el mismo. Así como en ciertos cuadros impresionistas, las fronteras entre los objetos se disuelven en un vivo concierto de manchas y reflejos mutuos, así, en el universo de Sarduy, las relaciones entre escritura, pintura y mundo se traducen en una suerte de perpetuo espejeo móvil, alusivo y vertiginoso sobre un mismo plano de reciprocidad. Allí, en esa superficie, Sarduy pone en escena el gran drama barroco y neobarroco de las relaciones entre lo decible y lo visible, al transformar la desmesura, el exceso y la profusión en un síntoma o un índice que denuncian la falla constitutiva del sistema y hacen resurgir la frontera o el límite del régimen estético de la literatura y el arte. Porque, aun cuanto parezca cerrarse saturado sobre sí mismo, el mundo de Sarduy es el de una ilusión que tarde o temprano confiesa su impostura. Recordemos que en el libro Barroco de 1974, la superabundancia y el desperdicio solo encubren en realidad la búsqueda siempre frustrada del objeto parcial psicoanalítico, el objeto pequeña a o a pequeña, o bien expresan, como en el retrato de los esposos Arnolfini, aquello que el espejo no puede captar, la vastedad del lenguaje que nos circunscribe y que no entra en la imagen. Más allá de sus bordes, se extiende así algo que resiste a la representación literaria y artística, pero que al mismo tiempo y paradójicamente la constituye como tal. Por un lado, el cubano alza un andamiaje autorreflexivo y aparentemente autónomo, muy a la manera textualista francesa, pero por otro deja los suficientes indicios o signos que denuncien su carácter ilusorio o aún los pone de relieve muy a la manera barroca y neobarroca. Alain Badiou señala con justeza que, cito, leer a Sarduy es siempre y simultáneamente dejarse atrapar por la trampa y desmontarla. Es cierto, nuestro cubano se instala dentro de esta paradoja y la escribe, la pinta y la piensa durante 3 décadas. Ya a principios de los 60 nos lo dice con bastante claridad en un célebre artículo sobre Góngora que publica en Telquel y donde se hacen explícitas a la sazón su cercanía y su distancia con la teoría textual del grupo Telquel. A la pregunta de cómo entender hoy la poesía gongorina, 1962, su respuesta es contundente. El poema como cambio perpetuo, como sustitución siempre inestable y nacimiento siempre precario de signos, allí donde tiene lugar esa pulsación entre lo externo y la verdad en la frontera oscilante de la página. Hacia esa instancia apunta, en último término, la fiesta barroca y neobarroca, como si no fuera otro el tema central que reúne los distintos avatares de la representación artística y literaria. La estética del espejeo,
Erige, en este sentido, un formidable castillo de colores, de luces y de sombras que entre pintura y escritura reverberan, dialogan y se corresponden, pero cuya mayor virtud es al fin y al cabo, insisto, la de saberse insuficientes y hasta vanos. Algo siempre se escapa entre la pulsación y el chisporroteo, más allá de la frontera oscilante de la página, como se ha de escapar también más allá del marco, el contorno y la sutura en otros momentos de la teoría y la práctica de nuestro autor. Estoy pensando, para entrar ya en otro capítulo, en esa redefinición y ampliación de la misma lógica que constituyen en su obra la temática del doble y su necesario correlato, una estética de la duplicación. Auxilio y socorro, Cobra y Pup, La Divina y la Tremenda, Cocuyo y el Japonesón, los protagonistas de algunas de las principales novelas del cubano marcan la pauta de una de sus tendencias más comentadas y evidentes. Pareciera que para él, como para los artistas del pop, no hay nada que pueda ser ya original ni único. Personajes, situaciones y discursos siempre pueden desdoblarse o repetirse en cualquier momento de la narración o simplemente volver a aparecer con ligeras variantes en libros distintos. Al vértigo cromático y lumínico del espejeo se suma así el vértigo reproductivo de las formas, las palabras y los cuerpos. Pero además de conferirle un papel estructural en su literatura, Sarduy va a convertir a la duplicación en un objeto de reflexión en sus ensayos, y en particular en el ya citado Escrito sobre un cuerpo y en el ensayo La simulación de 1982. Este último libro se constituye de hecho como una especulación en torno a diferentes prácticas artísticas, mecanismos naturales y culturales que permiten crear o generar reproducciones o dobles, como la escultura hiperrealista, el camuflaje animal y el trompe-l'œil, por ejemplo. Nuestro autor los engloba bajo el concepto de simulación a fin de evitar en lo posible un empleo de la noción de mímesis o imitación o reproducción que conduzca a postular una jerarquía o prelación realista entre copia y original, entre reproducción y modelo. Tal y como ocurre con la estética del espejeo, se trata de neutralizar la posibilidad de reintroducir una versión tradicional de la referencia, edificando un universo virtual que sea plano, igualitario, autorreflexivo y aparentemente autónomo. Así, a propósito del trompe-l'œil, Sarduy nos dice: combinando el trompe-l'œil con su modelo, o más bien confrontando en un mismo plano de la realidad el objeto y su simulacro como dos versiones de una misma entidad, se puede crear como un trompe-l'œil al cuadrado, un goce mayor en el manejo de las imitaciones, otro disfrute en ese juego sin fin del doble, en que ninguna de las versiones es detentora de la precedencia o de la sustancia, en que no hay jerarquía en lo verosímil, es decir, prioridad ontológica. Ahora bien, y por lo que nos concierne, me parece preferible distinguir entre los distintos fenómenos y prácticas descritas por Sarduy en la simulación, porque lo que me interesa es menos la equiparación entre dos realidades análogas o semejantes que la manera como se marcan sus límites y se acusa su carácter incompleto. En este sentido, la estética de la duplicación propiamente dicha responde mejor a los comentarios de nuestro autor sobre ejercicios como el trompe-l'œil o la escultura hiperrealista, que a lo que nos dice en el mismo libro sobre el arte corporal o sobre las obras de Tapies, de Rauschenberg y de Saura. Y es que aquellos, el trompe-l'œil y la escultura hiperrealista, tienen básicamente un contenido tautológico y obedecen a una estrategia de indiferenciación con la que se persigue justamente una fiel reproducción de lo que se supone externo, irreductible o ajeno a la representación plástica. Son, desde esta perspectiva, una muy artística, técnica y teórica negación del arte, la teoría y la técnica. La presentación que hace Sarduy del trompe-l'œil en el ensayo lo confirma. Al compararlo con la naturaleza muerta que hace visible la voluntad de estilo a través del desfase entre la pintura y su modelo, el cubano enfatiza la lógica propia del trampantojos, pues en este tipo de ejercicios, por definición, la pintura quiere hacerse pasar por su referente, y más aún, insiste él, lo cito, lo codifica sin residuos a tal punto de identificarse con él. Fin de cita. El asalto a lo real
supone así una desaparición convencional del sujeto artístico que no inscribe marcas ni huellas de su hacer, que al contrario borra la memoria genética de la obra y simultáneamente se apoya en una especie de profesión de realismo intransigente como el que hacía coincidir en algunas películas de Andy Warhol las 8 horas de sueño de un personaje con las 8 horas de duración de la película. Al igual que el régimen del espejeo, el de la duplicación trata de recrear de este modo una continuidad que en algunas de sus propuestas más extremas, como la de la escultura hiperrealista norteamericana, consigue a veces invertir las perspectivas y hace que el modelo, según señala Sarduy, pueda pasar por una reconstitución ineficaz, aunque minuciosa, de ese original que es la copia. Bien visto, lo que se tematiza barroca y neobarrocamente es la posibilidad de esta inversión de perspectivas que al poner en escena la indiferenciación misma no acaba reduciendo el arte a la condición de un murmullo de lo real, sino que tácitamente lo amplía sin solución a todo lo visible, a la manera de ese personaje pintor de la novela Maitreya de 1978 que contemplaba el mundo, cito, como un espejismo de apariencias reducido al mito de su representación canjeada. Fin de cita. Es más, para Sarduy, esta ampliación puede desembocar en una subversión de la lógica realista que, tal y como ocurre en el teatro de Tadeusz Kantor, lleva a un actor a imitar al maniquí que lo duplica y a poner de manifiesto la naturaleza cultural de nuestros lenguajes corporales. O bien, y tomando como modelo las esculturas de John de Andrea, puede conducirnos a ese capítulo de la novela Maitreya, donde el personaje, la tremenda, duplicada por el artista, acaba repitiendo hasta el parpadeo los movimientos de su robot biológico y se rediseña enteramente a su imagen y semejanza. Por momentos, pareciera que la estética de la duplicación en Sarduy nos pusiera así ante una anticipación de Baudrillard y de su reino de simulacros, pero lo cierto es que en el fondo y en la forma, Sarduy guarda las distancias que se borran en el pensamiento del filósofo, porque sin duda sabe que sin ellas no se sostiene su teatro agónico, que se alimenta menos de la identidad que de la confrontación, el cotejo, la coincidencia y la sorpresa. En algún punto, la tensión debe ser aparente. Por ello, para él, ni la escultura más hiperrealista ni el más perfecto trompe-l'œil escapan de la regla que dicta que el arte se haga siempre visible in extremis, más allá o más acá de las continuidades que instaure o establezca en su repartición de lo sensible. Para que la ilusión se configure, el aire que rodea los objetos debe ser el nuestro, las sombras que proyectan proporcionales y conformes con el cuerpo del espectador, sus relaciones coherentes con las que van a establecer con él, como si la voluntad del género fuera precisamente la de olvidar eso a lo que no puede escapar y sin cuyo límite queda anulado o reducido a una impostura, el marco. Comentando una cita de Jean-Luc Marion, la daga escribe en las páginas que dedica a Sarduy que el marco es aquello contra lo cual se despliega la pintura y que por eso siempre se encuentra en cierto modo como al borde de la explosión. No hay duda de que Sarduy dramatiza esa frontera que el marco representa y hace de ella uno de los lugares de su práctica y su teoría de la duplicación, incluso en el caso del más radical trompe-l'œil, pues como vemos, este no existe en tanto género, sino hace brillar al marco por su presencia. La función del marco como frontera conceptual y móvil donde explorar los escenarios posibles de la indiferenciación reaparece en la simulación, en los análisis de la obra de Tapies, de Rauschenberg y de Saura, que se erigen en otras tres instancias de una reflexión alternativa. Porque con ellos ya no se trata de una estética de la duplicación propiamente dicha, sino más bien de una estética de la expansión. Me refiero a una modalidad distinta cuyos mecanismos forman en la teoría y en la práctica de Sarduy una extraña pareja con algo que podríamos bautizar paralelamente como su estética de la inscripción. Expansión, inscripción. De hecho, si comparamos sus ejemplos, ambas parecen contradictorias y antagónicas, porque así como la mariposa indonesia Kalima se metamorfosea entre las hojas y los arbustos hasta confundirse totalmente con ellos, y así como el cuerpo de la modelo Verushka desaparece
tras la pintura que la viste y abole la separación entre soporte y representación, así, en un movimiento inverso, los tres pintores citados ponen de relieve la presencia del soporte, exhiben sus materiales crudos y proyectan sus lienzos hacia el espacio que los rodea. Por un lado, tenemos pues una estética que mimetiza, borra y vela, una estética de la inscripción que hace desaparecer la figura en el fondo y plantea el tema de la indiferenciación con el lenguaje de la inmanencia y la invisibilidad. Ya no se duplica, sino que se incorpora o se encarna. Ni el arte del tatuaje, ni el dress art son en realidad tautológicos. Tampoco la composición de un autorretrato a través del mapa de las cicatrices del autor con que se abre el Cristo de la Rue Jacob y en el cual la mediación literaria o artística del género desaparece en pro de una lógica que transforma ostensiblemente al cuerpo en materia y en superficie de intervención. Sarduy hace énfasis en ese libro y también en la simulación del saber excesivo de la sutura. Habla mucho del término sutura, como antes hablaba de marco, que al mismo tiempo une y separa, señalando con la ambigüedad de sus contornos la demarcación del escenario donde se teatraliza la representación. Gilbert and George son para el cubano el ejemplo más elocuente de esta estética, ya que ambos han anulado al modelo, según nos dice, para incorporarlo, para interiorizarlo físicamente, convirtiéndolo en una naturaleza. También en el travestí, que no duplica a la mujer, sino que la excede, el objetivo de la metamorfosis es, según Sarduy, una forma de invisibilidad que nunca se alcanza y cuyo fracaso constituye el verdadero drama que se pone en escena. Recordemos que la protagonista de Cobra, el travesti protagonista de Cobra, que todo lo intenta para transformarse, acaba siendo reconocido y humillado. Al final no es más que una impostura pintarrajeada. El fiasco en que termina su aventura corporal asocia representación, risa y muerte, pero sobre todo pone de relieve con un cierto patetismo la tensión entre ilusión y desilusión que define al conjunto de prácticas corporales analizadas por Sarduy: body art, dress art, mimicry, tatuajes y maquillaje. La estética de la inscripción nos la presenta no solo como ejercicios donde una materialidad perturbadora altera los órdenes y jerarquías que mediaban entre lo artístico y lo real, no solo como un asedio inmanente de esas fronteras y un violento reajuste de la alteridad entre lo humano y lo no humano. Vuelvo otra vez a la imagen de Verushka. No solo pues como un asedio inmanente de esas fronteras y un violento reajuste de la alteridad entre lo humano y lo no humano. Además, la estética de la inscripción señala la aparición en la obra de Sarduy de un cuerpo desublimado y cosificado que se entrega como superficie a la expresión y que problematiza la noción misma de exterioridad. Agreguemos que por su intermedio el cubano anticipa una parte de la reflexión contemporánea sobre los escenarios del cuerpo biopolítico en la obra de artistas como Mark Quinn o Santiago Serra. En los antípodas de este repliegue dentro de un mundo inmanente, Tapies, Rauschenberg y Saura ilustran la trascendencia de una estética de la expansión que genera un espacio en continuo movimiento e incorpora a su extensión todo lo que se produce con él. Tapies trae así a sus lienzos la materialidad de la arena, la madera, el cemento, las piedras, y reivindica su presencia en el soporte en tanto y en cuanto objetos en sí y no como dobles o reproducciones. Rauschenberg, por su parte, da un paso más y le imprime a la superficie de sus cuadros una dinámica propia que altera y lleva a una conclusión inédita la lógica del régimen estético de la literatura y el arte. En realidad, las Combined Paintings reiteran de otro modo el efecto Duchamp. Los presupuestos que los producen corroboran, aunque traspuestos a la sociedad americana y la problemática de los años 60, las premisas devoradoras del dadaísmo y el futurismo, apoderarse para incluirlo por una decisión tan arbitraria como instantánea en el arte de lo más distante y halógeno con respecto a él.
En Rauschenberg, el gesto conlleva una variante contradictoria. No se incluye en el cuadro, en el arte, lo extranjero e insignificante, sino que se prolonga a través de objetos arbitrariamente articulados con ella, la superficie aceptada de la representación para hacerla desbordar hacia la realidad circundante, devorándola, incorporándola al cuadro, obligándola como en una invasión de lo simbólico a una significación suplementaria, a un simulacro de trascendencia. Sometido a una presión extrema, el marco estalla o se llena de agujeros, la frontera se abre o mejor avanza hacia nosotros insaciable. Las continuidades que se crean adquieren ahora un contenido distinto porque persiguen no ya la invisibilidad de una representación indiscernible que se funde en lo real, sino la exhibición material de una exterioridad cuyos límites han comenzado a borrarse, cuya aparición en la tela a través de una serie de objetos heterogéneos constituye el más literal y trascendente efecto de realidad. Tal es, a grandes rasgos, el escenario de la indiferenciación que nos pinta la estética de la expansión y que no puede dejar de hacernos pensar en la pasión del cubano por la astronomía. Y es que, aun cuando no sea posible saber si Sarduy ve en la pintura de Rauschenberg una maqueta del Big Bang o si descubre en la maqueta del Big Bang un modelo de inteligibilidad para la pintura de Rauschenberg, lo cierto es que allá por los años 80, cuando explora las relaciones entre los imaginarios del arte y los imaginarios de la ciencia, traza un clarísimo puente entre ambos con su visión de un espacio de la representación que estalla desde el marco, proyectándose en un movimiento ilimitado más allá de sí mismo y de sus escenarios tradicionales. Sería difícil, sin embargo, encontrar en la obra plástica de Sarduy algo que se asemeje realmente a los Combined Paintings de Rauschenberg, aunque, como ya se dijo, siempre le interesó el arte del collage y aunque algunos de sus paisajes orientales fue pintado muy cubanamente, no con tinta china, sino con una mezcla de café y azúcar. Este en particular es un cuadro que es difícil de conservar correctamente porque los materiales con que fue pintado, que parecen tinta china, en realidad no son tinta china, son café y azúcar, y es una técnica que viene de la pintura popular, ¿no?, latinoamericana. En este sentido, podríamos imaginar algo como las expansiones de Rauschenberg a través de esta utilización de cierto tipo de materiales, porque en realidad es en la literatura donde se haya más claramente aplicado el principio de una prolongación de la superficie convencional por la articulación en ella de objetos ajenos o externos. Es decir, en este caso podemos comparar el trabajo de, por ejemplo, de Tapies aquí en Sarduy, con lo que él va a hacer a través de fragmentos, citas, textos y otras interpolaciones que proceden más bien de lo que podemos llamar la prosa varia del mundo. Su presencia se reivindica sin ambajes en casi todas las novelas, en mucha poesía y sobre todo en el teatro radiofónico de Sarduy, donde hay publicidad, donde hay anuncios de autos, donde aparecen una cantidad de elementos halógenos en principio a la trama de la obra, pero que vienen a marcar esta especie de expansión. Y se reivindica además con toda la arbitrariedad distortiva que supone su aparición en la página. Badiou escribe en este sentido, y lo cito: el texto de Sarduy constituye una totalidad completamente entregada a la exterioridad de la prosa. No en vano se ha dicho también que la obra del cubano puede ser leída hoy como un antecedente bastante inmediato de ciertas prácticas literarias y artísticas de Mario Bellatín y César Aira. En cualquier caso, con su estética de la expansión, nuestro autor llega a uno de los momentos más decisivos de su teoría de la literatura y el arte, no solo porque presupone modernamente que a fin de cuentas todo existe para acabar en un cuadro o en un libro, sino porque plantea de un modo mucho más contemporáneo la cuestión de los imaginarios sociales como parte estructuradora de la realidad misma, sin hacer ya diferencias entre ciencia y no ciencia, entre ficción y no ficción, entre arte y no arte. La definición que nos dejó del neobarroco en su último ensayo, Nueva Inestabilidad, recoge este principio de indiferenciación y a través de una serie de preguntas sobre las formas y los lenguajes a que puede dar lugar la representación del Big Bang, elabora una teoría de la literatura y el arte que permite redibujar los lindes entre el ayer y el hoy y nos instala en un presente bien específico. Así como la elipse, en sus dos versiones geométrica y retórica, la elipsis constituye la retombée y la marca maestra del primer barroco,
Bernini, Borromini y Góngora bastarían para ilustrar esta aseveración. Asimismo, la materia fónica y gráfica en expansión accidentada constituirían la firma del segundo. Una expansión irregular cuyo principio se ha perdido y cuya ley es informulable. No sólo una representación de la expansión, tal y como puede situarse en la obra de Pollock, en ciertos caligramas o hasta en la poesía concreta del grupo brasileño de Noigandres, sino un neobarroco en estallido en el que los signos giran y se escapan hacia los límites del soporte sin que ninguna fórmula permita trazar sus líneas o seguir los mecanismos de su producción. Hacia los límites del pensamiento, imagen de un universo que estalla hasta quedar extenuado hasta las cenizas y que quizá vuelve a cerrarse sobre sí mismo. Varios de los últimos cuadros de Sarduy tratan de ofrecernos una imagen de esta expansión que es la del origen mismo del universo y que según sabemos ha de convertirse en uno de los motivos recurrentes de su literatura póstuma. Baste mencionar la serie de fragmentos que se reunieron bajo el título del Estampido de la Vacuidad o la novela Pájaros de la Playa. No habría que olvidar que en ella no solo encontramos entre los personajes a un cosmólogo, sino además a un arquitecto que quiere dedicar su vida a escuchar un rumor, el eco del Big Bang, que se conoce justamente como el rumor de la Tierra. Otro de los cuadros de Sarduy que lleva justamente como título el rumor de la Tierra, al igual que un buen número de sus textos tardíos, alude al movimiento expansivo y a lo que éste implica o conlleva, la paradoja de que el punto más avanzado del universo sea el que nos trae el sonido o la luz del estallido inicial y que de algún modo nos devuelve al momento del origen. Estamos hablando asimismo de la matriz biográfica con que el último Sarduy se reúne con el primero a través de su reapropiación de las formas fijas y su relectura de la poesía popular cubana. A mi modo de ver, la maqueta del Big Bang opera así a los niveles más distintos dentro de la obra e incluso estructura el difuso discurso autobiográfico con que el autor elabora al final de su vida una imagen de su trayectoria y de su identidad. En lo que respecta a su visión de las relaciones entre literatura y arte y mundo, la estética de la expansión trae la idea de una extensión incontrolada e incontrolable de las superficies y los soportes y de una multiplicación de los objetos artísticos y literarios que constituye en varios aspectos, como ya se ha sugerido, una anticipación de nuestro presente. Creo que a Sarduy no le habrían sorprendido así la aparición de los reality shows ni la proliferación de géneros híbridos como la autoficción. De hecho, algunos de sus textos se instalan ya en esas porosas y móviles fronteras. Pienso en la serie de epitafios que escribió a principios de los 90 y también, evidentemente, en el sesgo enteramente autobiográfico y autoficticio de Pájaros de la Playa. Por el contrario, no estoy tan seguro de que Sarduy nos hubiera entendido si le hubiéramos hablado de una condición posestética o posautónoma de la literatura y el arte en el siglo XXI, máxime si le hubiéramos dicho que lo que la define es el postulado de que hay prácticas que ya no pueden leerse ni artística ni literariamente porque se han esfumado las diferencias entre ficción y realidad o entre cultura, economía y política. Digo que no estoy seguro de que nos hubiera entendido porque al igual que las modalidades del espejeo, de la duplicación y de la inscripción, la estética de la expansión implica un doble movimiento convergente que por un lado produce nuevas formas de representación y por otro dinamita simultáneamente la norma perceptiva realista y pone al descubierto la fabricación social de lo real. Imaginar que la literatura o el arte puedan disolverse en una exterioridad no formalizada, sin afueras, supondría en este sentido una vuelta a la naturalización del realismo y de las pedagogías mediáticas del sentido común. O peor, una suerte de regresión que privaría a la literatura y el arte de la función política que Sarduy les confería, a saber, la de revisar crítica y constantemente la equivalencia entre representación y realidad social. De ahí que para nuestro señor del barroco y el neobarroco, el proceso de indiferenciación nunca sea unívoco, sino que opere en muchos sentidos y de una manera multidimensional, pues constituye una actualización del potencial estético de nuestras formas de acceder al mundo y a la vez un censo de los nuevos efectos de realidad en el arte y la literatura.
que esos efectos y esas formas no sean ya los de la ciudad letrada o los de la alta cultura moderna, no habría modificado mucho la situación. Por eso tengo para mí que de vivir hoy ante la impresionante aceleración del movimiento expansivo al que asistimos a la luz de los cambios introducidos por la multiplicación de los soportes mediáticos y ante la diversificación de los lenguajes y los modos de intervención propiciados por las nuevas tecnologías, la respuesta de Sarduy no habría sido la de pensar que el arte y la literatura se han vuelto indiscernibles, ni la de tomar la realidad por un espectáculo y disolver el arte y la escritura en ese espectáculo. Creo que se habría embarcado más bien en una exploración de los nuevos soportes y las nuevas interfaces, las nuevas páginas, los nuevos lienzos y las nuevas superficies donde en la actualidad se usa la ficción o el realismo más crudo, por ejemplo, como una herramienta de intensificación dramática de la información o donde se apela al cuerpo, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de nuestras vivencias colectivas. Dicho en otras palabras, en nuestro siglo global, saturado de narrativas e imágenes, lo que probablemente le habría interesado es la constante necesidad de introducir nuevos efectos de realidad que valoricen la experiencia a través de su ficcionalización o estetización, y no la idea de que una generalización de la cultura del espectáculo habría acabado licuando la literatura y el arte y cancelando la pesquisa sobre el carácter construido de los imaginarios sociales. Rancière señala con bastante claridad en Le Partage du Sensible que el problema no está en afirmar que todo se ha vuelto ficción, sino en no olvidar que lo real debe ser ficcionalizado, es decir, fabricado para poder ser pensado. Es desde este punto de vista que un mismo régimen de verdad opera en la construcción de la historia y de la literatura. La estética general del Sarduy y sus modalidades, como he querido demostrarlo, no nos dicen otra cosa. Y es que al incluir en su reflexión a campos tan distintos como el de la religión o la ciencia, o a prácticas tan heterogéneas como la del tatuaje y el mimetismo animal, nuestro autor pone de manifiesto una rara curiosidad por las potencialidades, los pilares y la vocación artística y literaria de nuestras plurales maneras de hacer mundo. Nunca leí el barroco como una tendencia estética, le dice a Susan Klengel en una de sus últimas entrevistas, lo que se hace ya en todas las universidades del mundo o en la escuela del Louvre de la que soy egresado. Esta pura tendencia estética no me interesa. Yo quería practicar una epistemología tipo Foucault, tratando de ver cuáles eran las bases en otros registros. Bien visto, nada lo acerca tanto a nuestro tiempo como esta actitud con la que hoy nos convida a releer críticamente los 20 años que han transcurrido desde su muerte. Para concluir, me gustaría una vez más dejarle la última palabra transcribiendo uno de los párrafos que dedica a los retratos imaginarios de Saura en la simulación. Quizá alguno de los retratos de Felipe II, como este. Retratar para Saura, dice Sarduy, es mostrar al modelo como en la anamorfosis, el manchonazo organizado, es mostrarle, al modelo como en la anamorfosis, el manchonazo organizado a que su figura, como toda figura, se reduce, el pattern de su génesis. Pienso que más allá de cualquier interpretación convencional, las líneas con las que concluyo son una elocuente puesta en escena de la visión que tenía de la creación como un tenso diálogo entre representación artística y literaria y las formas de simbolización inscritas en nuestra forja de lo sensible. El tema central que recorre toda la estética sarduyana de principio a fin es esa mutua dependencia, esa conflictiva necesidad con que se trata de fijar una imagen, incluso sabiendas de que siempre algo se nos escapa, de que sólo así se conjetura la amenaza de la trivialidad y el sinsentido. La función del modelo es contener, limitar lo que sin su borde sería la furia del pincel desaforada y proliferante, pintura de acción sin cauce, brochazos informes, chorreaduras, gestos. El dibujo, el contorno autoritario y neto del retrato original, la voz del modelo no sirve más que de clausura, de represa, dialéctica entre la energía informulada, ciega, y la austeridad o la censura del pattern. El régimen de la producción de sentido es el de la libertad vigilada. Si la libertad es total o nula, el sentido no acude. El azar prodiga tachonazos rápidos, inconexos, anárquicos, rayas borrosas, todo un flujo nervioso sin concierto ni telos. La necesidad, es decir, la vigilancia del modelo,
su dibujo diametralmente recordado como un fondo negro emergiendo como el perro de Goya de la noche indiferenciada o de la tinta, contiene y broquela, dota de sentido la pulsión perpetua del garabato, interrumpe, corta, imparte su energía que es la del límite al fluir dislocado de los signos. Creo que me detengo allí. Gracias.